En el número 1 tenemos el proyecto Malecón sobre el río Choluteca en Tegucigalpa. Sí, proyecto El Malecón en Tegucigalpa. Un proyecto fallido. Y por más que le busquemos, sigue siendo una promesa fallida. Pero eso por lo menos solo es una promesa. No fue que se comieron el pisto, porque ahí no aprobaron ningún presupuesto. Simplemente fue una promesa. Como muchos a veces prometemos cosas que no cumplimos. Entonces, sí fue una promesa que no se cumplió, sí. Pero pucha, este gobierno solo lleva 4 años. No puede, como si fuera magia, pues hacer todo. Repito, aquí no hay justificación alguna. Una promesa más fallida. O sea que según su punto de vista, este gobierno es el peor que ha tenido Honduras. Estamos hablando de proyectos, promesas de proyectos que hoy por hoy son proyectos fallidos. Bueno, entonces vamos a ver proyectos no solo de ahorita del actual gobierno que se han quedado en promesas. Vamos a irnos más atrás y vamos a ver otros proyectos que prometieron en gobiernos anteriores, que tuvieron 12 años. Y este gobierno apenas va a cumplir 4 años. Y en el número 2 tenemos el Trans 450 de Tegucigalpa. Otro proyecto o otra promesa fallida. Otra promesa, otro proyecto fallido. Pues ahí sí estoy de acuerdo con usted, porque ese sí fue un proyecto totalmente fallido. Porque aparte de ser una promesa que iban a llevar a cabo un proyecto, no solo no lo llevaron a cabo, sino que se aprobaron el presupuesto y mire, no se sabe para dónde agarró ese dinero. Entonces para mí marca una diferencia entre aquel y este. Bueno, el caso es que aquí todos miramos aquellas promesas que nos hicieron de aquellos proyectos que iba a tener Tegucigalpa y toda Honduras. Y hoy por hoy, esos proyectos no existen. Y en el número 3 tenemos a los peajes de la carretera CA5 de Tegucigalpa a San Pedro Sula. Otra promesa incumplida de que iban a quitar todos los peajes y ahí siguen. Anteriormente costaban 20 lempiras y ahora cuestan 20 lempiras con 5 centavos. Correcto, los peajes. Otra promesa más sin cumplir. Pero usted cree que realmente esa promesa incumplida es culpa del gobierno, exclusivamente del gobierno que está ahorita. Creo que todo gobierno lo que promete, él está consciente si puede o no cumplirlo. Y si lo prometió, es porque podía cumplirlo. No necesariamente, a veces uno se hace proyectos en la vida a corto o a largo plazo y no quiere decir que todo lo va a cumplir. Porque hay cosas que uno tiene su visión, pero no sabe los detrás que hay de esa idea. Y en este caso, ¿qué le quiero decir con esto? Esto del proyecto de quitar los peajes, fue algo que sí el gobierno lo dijo que lo iba a hacer. Pero ¿qué pasa? En el gobierno anterior no había acceso a la información pública, por lo que no se sabía cuáles eran los amarres que habían en ese proyecto. Cuando este gobierno llega y revisa los contratos de estas empresas, se da cuenta que hay cláusulas donde no puede romper ese contrato. O sea, yo defiendo esa parte. Yo pienso que no es exclusivamente algo que el gobierno no haya querido hacer, sino que no lo ha podido hacer. Vuelvo y repito, una promesa más fallida. Y peor aún, si fue una promesa a ciegas. Obviamente que tenía que ser a ciegas, porque el gobierno anterior que estaba ocultaba la información pública, que debería ser información pública, y el gobierno anterior la ocultaba. Entonces, ¿qué pasa? Estos andaban en campaña política y tenían eso como en sus planes de gobierno, pero no sabían con lo que se iban a encontrar a la hora de ver los contratos. Pero ojo, para mí hay una cosa rescatable en eso de los peajes con este gobierno. Lleva alrededor, o sea, va a cumplir 4 años el gobierno de estar en el poder. ¿Y cuánto ha subido el peaje? Un lempira, algo así, ¿no? ¿Usted cree que así como en el gobierno de los que aprobaron ese peaje ya costará por lo menos 30 lempiras? Y este gobierno se ha parado en 30 y ha tratado de evitar de que sube exageradamente el costo de los peajes. Y como dijo el abuelo, no tratemos de tapar el sol con un dedo. Es una promesa más fallida. Y en la número 4 tenemos el proyecto del puente que se iba a construir entre Amapala y Coyolito. O sea, una promesa más fallida. Es correcto, otro proyecto que solo fue una ilusión a la gente sureña. Un proyecto más fallido.
Bueno, ahí sí realmente fue una promesa incumplida. Lo que sí es rescatable ahí que ahí no hubo corrupción, porque que yo sepa ahí no se aprobó presupuesto. Sí, solo fue que quedó la promesa incumplida. Entonces solo es una promesa más de los políticos. O sea que usted cree que todos los políticos son iguales. Exactamente, son todos iguales. Ahí no hay tales. No, para mí hay una diferencia entre los de antes y los actuales. Pero ¿cómo? Dígame en qué. Son igualitos. No. Justo ahorita de los proyectos que estábamos mencionando, si usted mira, hay diferencias. Hay unos proyectos que sí, no se han cumplido, pero solo ha sido la promesa falsa. No ha habido corrupción con el dinero de ese proyecto. Y si se va al proyecto que mencionamos, por ejemplo, el Trans, de un gobierno anterior, no solo fue la mentira, también fue el saqueo del dinero. Entonces ahí va a ver que hay una diferencia. Entonces para mí no todos son iguales. En política no hay santos, pero no todos son iguales. No hay tales. El pueblo siempre se va a basar en resultados. Y ellos esperan resultados de esas promesas que siempre andan haciendo los políticos. ¿Y dónde están? Fíjese que justamente eso quería escuchar que me preguntara. La población quiere resultados. Bueno, si usted quiere ver resultados, podemos analizar, ya sea en este video o en otro video, podemos analizar cuáles son los proyectos que realmente no se quedaron en promesa, que se llevaron a cabo entre gobiernos anteriores con un periodo de 12 años a un gobierno actual con un periodo de menos de 4 años. Y le apuesto que hay una gran diferencia en proyectos realizados. Y por eso yo vuelvo y repito, no todos son iguales. Pues lo cierto es que los hechos hablan por sí solos. ¿Y qué es lo que más miramos aquí? Promesas fallidas. Exactamente, los hechos hablan por sí solos. Y si los vamos a los hechos, le apuesto que este gobierno habla mucho mejor de los anteriores. Podemos hacer, como le digo, un resumen de proyectos realizados y se va a dar cuenta que tengo la razón. No hay tales, como yo miro las cosas, son iguales. Bueno, pues como quiera, cuando quiera, podemos hacer un resumen de los proyectos que se han llevado a cabo y verá que este gobierno no ha sido solo promesa. Hay una gran diferencia a no hacer todo lo que se promete, a no hacer nada de todo lo que se promete. Aquí yo no miro nada más que promesas fallidas. Aquí no hay una promesa que se ha llevado a cabo como todos lo estamos esperando. Nada de eso ha pasado. Bueno, ese es su punto de vista, lo respeto y no lo comparto. Y en la número 5 tenemos al proyecto carretero para aliviar el tráfico de la salida al sur. Tristemente hablamos de otro proyecto más, de una promesa más sin cumplir. O sea, un proyecto fallido. Pues déjeme decirle que esa sí ha sido una promesa incumplida, pero en gobiernos anteriores. Vuelvo y repito, ahorita este gobierno, quizás usted está mal informado, pero este gobierno ya tiene aprobado todo el presupuesto. Si no estoy mal, ya está hecha la licitación y ese proyecto ya lo van a empezar a echar a andar. Esa no es una promesa, sí ha sido una promesa incumplida de gobiernos anteriores, pero el actual le apuesto que no. Y volvemos a lo mismo. Las promesas abundan. Las promesas las escuchamos todos los días. Pero ya estamos acostumbrados que esas promesas se quedan solo ahí. Fíjese que ese es el problema del pueblo hondureño, que el pueblo hondureño se ha acostumbrado tanto a promesas incumplidas que ya no cree. Pero vuelvo y repito, ahorita se han cumplido un montón de promesas. Hay unas promesas que no las han cumplido. Creo yo que el tiempo es muy corto, 4 años, como para hacer todo lo que se prometió. Pero se ha hecho mucho proyecto que no se había hecho en ningún gobierno anterior. En menos de 4 años se han realizado un montón de que no quedaron solo en promesa. Sí se cumplieron, por eso Xiomara sí cumple. Qué lástima da ver tantas personas que se ahogan con tan poco pinol. A la vista está todos esos proyectos, todas esas promesas fallidas y no quieren darse cuenta. Pues déjeme decirle que no es mi culpa de que usted, dos cosas a mi criterio, esté mal informado, no se informe bien de lo que realmente están haciendo en el país. Pues déjeme decirle que yo no me ahogo con poco pinol. No es mi culpa que usted no mire los proyectos que realmente se han hecho en este gobierno. Y no es mi culpa que usted necesite colirio. Ese es problema suyo. Quizás tiene muy poca información y por eso no se da cuenta realmente de lo que este gobierno ha hecho. Entonces, para mí, no todos son iguales. Este gobierno ha trabajado mucho más fuerte, ha hecho muchos mejores proyectos que gobiernos anteriores. ¡Ey! No se claven, que es puro rebane, porque ellos sí cumplen.